Muy buenas tardes, amados hermanos. La gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Sean todos bienvenidos a este tiempo de enseñanza, donde tenemos que disfrutar lo que está escrito en su palabra. Amados hermanos, quiero pedirles que abramos la Biblia en el libro de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 4. Y vamos a ver cómo nuestro Dios, a través de Moisés, le hablaba al pueblo y le daba instrucciones, amado hermano, de cómo tenía que ser como pueblo. Usted sabe que cuando hablamos del pueblo de Israel, Israel es un tipo de la iglesia hoy en día. Entonces vamos a ver qué le decía Dios a Moisés. Deuteronomio 4, 5 y 6. Y dice la palabra: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. ¿Qué está diciendo la palabra? Que Dios les había enseñado estatutos y decretos para que así se hiciera. Y luego dice el 6, guardadlos. La palabra guardadlos quiere decir practicarlos, vívanlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Fíjense, vamos a recalcar la palabra sabiduría. Esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Fíjense, los demás pueblos tenían que ver, ay, Israel es un pueblo sabio e inteligente. Los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ¿qué iban a decir? Ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Hermano, toda la gente que conoce que tú eres cristiano debe de identificarte como una persona sabia, una persona entendida, una persona inteligente, pero no estamos hablando de la inteligencia humana, estamos hablando, hermano, de la inteligencia espiritual que viene cuando nosotros recibimos a Jesucristo y cuando, hermano, estamos estudiando la palabra, la Biblia, y entonces esta Biblia y esta palabra se convierte en parte de nuestra vida cotidiana. Amada iglesia, tú eres testimonio a toda la gente que te conoce, a tus hijos, a tus familiares, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a los hermanos en la iglesia. Hermano, ¿para qué nos hace ser una iglesia? Para que vivamos en sabiduría, en esa inteligencia. ¿Cómo? Guardando los estatutos que dice aquí. ¿Qué otra cosa? Y decretos, algo que ya está establecido y que no se puede cambiar. Hermano, quiera Dios que tú y yo y cada una de las familias cumplamos el propósito de Dios de ser una iglesia sabia,
una iglesia entendida. Vamos a orar. Padre, en esta noche estamos delante de ti porque, Señor, te alabamos y te bendecimos. Reconocemos que tú eres un Dios de verdad donde no hay ninguna iniquidad. Padre, en esta noche pedimos gracia, entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual, Señor, para que podamos ser ese pueblo que alumbre, Señor, en las tinieblas, Dios. Danos tu revelación en esta noche. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ver cuál es el tema de esta enseñanza. 7 características de la sabiduría. ¿Dónde viene todo esto? En el libro de Santiago, amados hermanos. Vamos al libro de Santiago. ¿A quién se dirigía estas palabras? Al pueblo de Israel. Y te recuerdo, nosotros como iglesia, hoy en día, somos la figura de Israel. Amén. Así es que vamos a ver el contexto que vamos a estudiar esta tarde. Es Santiago capítulo 3, desde el 13 hasta el 17. Y luego te voy a señalar solo algunos versículos que Dios está pidiendo que pongamos atención. Dice la palabra desde el 13, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Nuestra manera de vivir se debe demostrar en sabia mansedumbre. 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, dice la palabra, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Vamos a ver el 17, donde vienen las 7 características de la sabiduría. Pero la sabiduría que es de lo alto, de Dios, de su palabra, primeramente es pura. Di conmigo pura. Después pacífica. Di conmigo pacífica. Amable. Amable, hermanos. Benigna. Sigue leyendo. Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7 aspectos que nos hablan de cómo debe de vivir una iglesia cristiana en medio de este tiempo. 7 características, amado hermano. 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, vamos a continuar con nuestra enseñanza. Siguiente diapositiva. ¿De qué nos habla? Vamos a ver el llamado que tenemos como iglesia. La palabra, fíjate bien, iglesia quiere decir llamados fuera. ¿Fuera de dónde? ¿Fuera de qué? De la corriente de este mundo, de las ideas de este mundo, de las maneras de este mundo. Fíjate bien, 3 cosas que debemos de poner atención. Como iglesia somos llamados a crecer y ser multiplicados. Gloria a Dios. Hermano, cuando hablamos de multiplicados, no se refiere a ser muchos miembros en la iglesia. Se refiere a parecerse a Cristo. Amén. 2, estar confirmados en la fe.
Alguien que está firme en la fe no titubea, no vuelve atrás, no deja su congregación, se siente parte de. Y 3, hermano, como iglesia estamos llamados a corregir lo que falta. ¿Qué es esto? Lo que esté deficiente. Tú solito, con la ayuda de la palabra y del Espíritu Santo, sabes qué cosas tienes que corregir. ¿Qué deficiencias hay en ti? ¿Sabes? Cuando leemos la Biblia y la estudiamos, ¿qué te muestra? Si tienes deficiencias. La palabra es para eso, para alumbrarte y marcar si tienes alguna deficiencia, pero no es para que te sientas mal, es para que digas, Dios quiere que yo la corrija. 3 cosas que implican el llamado a la iglesia de Cristo. Recuerda, crecer y ser multiplicados. Hermano, que nos parezcamos, que estemos multiplicados unos con otros, pero que nos parezcamos a Cristo. Bien firmes en la fe. 2. Y 3, corregir lo que falta, lo que está deficiente. Siguiente diapositiva. Vamos a ver Isaías 11:2. Vamos a empezar a definir lo que es sabiduría. ¿Cómo lo vamos a definir? Con versículos bíblicos. Por ejemplo, Isaías 11:2, aquí te lo pongo. Está hablando del Señor Jesucristo y dice, y reposará en él, fíjate, el Espíritu de Jehová. ¿Cómo? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si te das cuenta y los cuentas, son 7 manifestaciones de lo que implica la sabiduría. ¿En quién reposa esto? En Cristo. Pero yo quiero decirte, ¿dónde está Cristo? Cuando tú le reconociste como Señor y Salvador, el Espíritu de Cristo entró a ti. Si Cristo está en ti, entonces en ti debe haber sabiduría, porque tienes a Cristo. Hay personas que se menosprecian mucho y dicen, no, es que yo tengo mente de teflón, es que... No, hermano, no te menosprecies. Eres de Cristo, eres hijo de Dios. Y como hijo de Dios, tienes el Espíritu de Cristo. Entonces tienes espíritu de sabiduría. Amén. Vamos a definir aquí, de acuerdo a Isaías, lo que significa sabiduría. Siguiente diapositiva. ¿Qué es en Isaías 11:2? Capacidad de vivir correctamente. Esto es lo que quiere decir Isaías 11:2, que Dios a través de Cristo y de su palabra te da la capacidad para que tú vivas correctamente. Mira, cuidado con tus pensamientos, porque luego dices, no puedo, yo no puedo, esto no es para mí. Mentira, eso es del diablo. El cristiano tiene la capacidad en Cristo de vivir correctamente. Aleluya. ¿Cómo? A través del Espíritu de Cristo, que es la sabiduría misma. Este es un vocablo que se llama chochma. Vamos a ver qué dice el Salmo 111 y versículo número 10, porque tenemos que ver la palabra. ¿Por qué dice que tenemos el espíritu de sabiduría que está en Cristo? Pues vamos a la palabra, Salmo 111 y versículo número 10. Fíjate cómo la Biblia nos enseña qué es lo que tenemos en Cristo, hermano. 111 de los Salmos, versículo 10, y dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Cómo sabes que tú vives en la sabiduría? Porque temes, tienes el temor de Dios. ¿Qué es temor? Conciencia de la presencia de Dios en tu vida cada día. Pero mira lo que dice abajo, buen entendimiento tienen todos los que practican. No es los que se saben,
No es los que oyen. Dice la Biblia, los que practican sus mandamientos. Mientras más practiques los mandamientos, tu vida va a ser sabia. Gloria a Dios. Porque ya está en ti el Espíritu de Cristo que tiene espíritu de sabiduría. ¿Qué tiene que pasar? Desarrollarse, crecer, multiplicarse, parecernos a Cristo. ¿Cómo viene esta sabiduría? Cuando practicas los mandamientos. ¿Ves, Señor? ¿Cuándo? Cada día. ¿En qué momento? En todos los momentos de tu vida. En una aflicción, en una prueba, en una enfermedad, hermano, en todo momento. Aleluya. Amén, Señor. Esto es lo que quiere Dios de nuestra vida. Estamos definiendo lo que es sabiduría de acuerdo a algunos pasajes bíblicos. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué más dice? Capacidad de vivir correctamente. Sí se puede, en Cristo. Esta sabiduría es necesaria para vivir victoriosamente. ¿Quieres tener victoria? Practica los mandamientos. Amén. Hermano, ¿cómo viene la victoria? Cuando practicas los mandamientos porque estás viviendo en sabiduría. Proverbios 4. La vida del cristiano, hermano, consiste en fluir en el Espíritu de Cristo bajo la unción del Espíritu Santo, hermano. Proverbios 4, versículos 5 al 9. Fíjate cómo dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. ¿Qué más dice? No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. ¿Cuáles son las razones de la boca de Dios? Su palabra. Ven, Señor. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Está hablando de la inteligencia espiritual que ganamos mientras más practicamos la palabra de Dios. Engrandécela y ella te engrandecerá. Victoria. Ven, Señor. Ella te honrará. Victoria. Cuando tú la hayas abrazado. ¿Qué quiere decir abrazado? Cuando tú, amado hermano, la haces parte de tu vida. 9, ¿qué dice? Adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Fíjate todo lo que hace la sabiduría. Hermano, desglosa Proverbios 4 del 5 al 9 y di, ¿todo esto hace la sabiduría en mí? Sí. Hermano, ¿quieres vivir en victoria? Practica los mandamientos de Dios. Y la victoria se va a dar cuando tienes problemas. Muchos cristianos piensan que victoria quiere decir no tener pruebas ni aflicciones. No. Es precisamente, va a haber la victoria cuando tengas pruebas, aflicciones, necesidades, angustias, enfermedades. Dios te va a dar la victoria. ¿Cómo? Porque tú estás practicando la palabra de Dios. Abrázala. Hónrala. Hermanos, estamos llamados a esto. Mira lo que dice en el tercer puntillo. La sabiduría bíblica de la Biblia une a Dios. ¿Con qué? ¿O con quién? La fuente de todo entendimiento con tu vida cotidiana. ¿Cómo sabes que tú vives en sabiduría cuando diario estás practicando lo que dice su palabra? Donde los principios del sano vivir se ponen en práctica. Hermano, ¿quieres tener salud? ¿Quieres tener sanidad? ¿Quieres estar sano? Amén. Sí. Que la palabra sea parte de tu vida. En todo asunto, en todo problema, en toda necesidad.
Estamos explicando la palabra sabiduría en varios pasajes que están aquí. ¿Le puedes dar la gloria a Dios? Ahora vamos a ver Malaquías 2:7. Fíjate bien, vamos a ir aplicando cómo la sabiduría tiene que ser parte de tu vida. Mira cómo dice en Malaquías 2:7. Acuérdate que el Antiguo Testamento nos pone ejemplos de cómo en el Nuevo Testamento estamos llamados a vivir en sabiduría. ¿Dónde se aprende la doctrina? En el Nuevo Testamento. Amén. Pero usamos muchos ejemplos que vienen en el Antiguo Testamento. Como Malaquías 2:7 dice, porque los labios de quién? Tú eres un sacerdote. Apocalipsis y Primera de Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Entonces fíjate cómo Malaquías dice en el 2:7, porque los labios, tus labios, mis labios, los labios de la iglesia, que somos sacerdotes, han de guardar la sabiduría. ¿Qué es guardar? Practicar. Tus labios deben hablar sabiduría, palabras sabias. Gloria a Dios. Y de su boca el pueblo buscará la ley. Donde quiera que se pare un cristiano, es un sacerdote de Dios que tiene que hablar palabras sabias. Aleluya, aleluya. Porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Hermano, si eres sacerdote, eres un mensajero de Dios para hablar ¿qué? Sabiduría. ¿Cómo? Con tu boca. ¿Cómo viene esto, hermano? Ve tomando cómo empezamos. Cristo es tu sabiduría, está en ti. Tiene que desarrollarse. ¿Cómo? A través de la práctica de los mandamientos. Gloria al nombre de Cristo Jesús, hermano. Vamos a ver cómo se define aquí en Malaquías 2:7 sabiduría. Siguiente diapositiva. ¿Qué quiere decir la palabra del sacerdote debe ser sabia? Tiene que ver con esto. Sabiduría es que un sacerdote debe tener entendimiento, inteligencia. Pero ya te dije, no está hablando de la inteligencia humana. No está hablando de la inteligencia del mundo. Tú entras a una escuela y aprendes lo que el hombre te enseña. Pero cuando te metes a la Biblia, aprendes lo que Dios dice. Entonces, un sacerdote es aquella persona que tiene entendimiento. Un hijo de Dios que funciona como sacerdote tiene entendimiento, inteligencia, tiene discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Cuando, hermano, haces diferencia entre lo bueno y lo malo con la sabiduría de Dios. Puede llegar gente y te propongo un negocio y el espíritu de sabiduría que está en Cristo te va a decir, cuidado, esto sí es correcto, esto no es correcto. ¿Sabes con qué tiene que ver aquí la palabra sabiduría en Malaquías 2:7? Con que tú conoces a Dios. ¿Qué crees? Un sacerdote es aquella persona que conoce a Dios, no que sabe de Dios. Mucha gente habla de Dios, pero no lo conoce. ¿Cómo sabes que conoces a Dios? Cuando conoces su manera de pensar, su manera de sentir y la manera de actuar de Dios. ¿Dónde aprendes eso? ¿En la palabra? ¿En la Biblia? Te recuerdo, no es cuánto sabes, es cuánto conoces porque estás estudiando y practicando la Biblia. Amén. Amén. Fíjate bien que aquí la palabra sabiduría es alguien que está funcionando como sacerdote. ¿Qué es esto? Un sacerdote está puesto para interceder por otros.
Jesús es sacerdote. ¿Dónde está sentado? A la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Pero como Cristo está en ti y te pone en la tierra, en tu familia, en tu calle, en tu trabajo, quiere que funciones como sacerdote. Y un sacerdote, de acuerdo a Malaquías, así lo dice 2:7, es aquel que intercede por la gente que tiene alrededor. Señor. Vecinos, amigos, familiares, no que les resuelva la vida. No, intercede para que Dios pueda mostrarse a sus vidas. Amén. 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 Vamos a ver otro pasaje. Siguiente diapositiva. Hechos 6:10. Hechos 6:10 habla de la vida de Esteban. Mírate, Esteban era un diácono. Ahora ya estamos en un pasaje del Nuevo Testamento. Y era un diácono, no era pastor, no era evangelista, no era apóstol, era un diácono, alguien que servía las mesas. Fíjate lo que nos da a entender. Dice, pero no podían, ¿quiénes? Los fariseos. No podían resistir ¿a qué? ¿A qué? La sabiduría. A la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Gloria a Dios. Hermano, Gloria a Dios. iglesia, ¿cómo es tu hablar? ¿Ponemos ejemplos? Si soy un cristiano que de todo se queja, entonces no soy sabio. Si soy un cristiano que de todo se enoja, no estoy hablando sabiduría. Si soy un cristiano que estoy criticando y criticando, cuidado. Esteban, ¿qué identificaron los fariseos y toda la gente que se oponía? Dice, no podían resistir ¿a qué? A la sabiduría. ¿De dónde venía esa sabiduría? De Cristo, que estaba morando en él, pero seguramente Esteban era un hombre que practicaba la palabra. Aleluya. Y cuando tenía que hablar, hablaba sabiduría y entonces la gente dice, yo no le puedo aguantar a este hombre, no le resisto. Hermano, no es cuánto sabes. Te reitero, cuánto vives la palabra de Dios. Y fíjate cómo dice, y al espíritu con E mayúscula con que hablaba. Era el espíritu de Cristo hablando por él, porque estaba lleno del Espíritu Santo y tenía la sabiduría de Dios. Ahora vamos a ver cómo se define sabiduría en este versículo. Siguiente diapositiva, amados hermanos. Sabiduría en este versículo tiene que ver con la práctica. Sabiduría práctica. ¿Entendemos? En tu vida práctica, en tu vida cotidiana, en tu vida diaria. ¿De qué habla Hechos 6:10? De la sabiduría práctica. ¿Sabes de qué habla? De prudencia. ¿Cómo se comportaba Esteban? Con prudencia. Y eso era lo que hoy sacaba a los demás de sus casillas, porque era prudente. Gloria a Dios. Un cristiano que es prudente tiene cuidado con lo que habla y cómo lo habla. Gloria al Señor. Un cristiano que tiene la sabiduría de Dios tiene palabras de vida. Aleluya. Amén, iglesia. Amén. Aquí tiene que ver con la palabra. Fíjate cómo tiene varias connotaciones. Aquí es Sofía o Sopía. Quiere decir sabiduría. Hermano, en el segundo puntillo es instrucción cristiana. ¿De dónde viene tu instrucción? De la palabra de Dios. Pero ¿de dónde viene tu instrucción?
de cuando tu pastor te está instruyendo en la sana doctrina. Hermano, no es que tú digas, ay, esta predicación estuvo fabulosa, esta predicación. No, no, no. Es que lo que estás recibiendo como instrucción te está formando en la imagen de Cristo. ¿Cuánta instrucción hemos tenido en este tiempo? Mucha, hermano. Ya nos deberíamos parecer mucho a Cristo por tanta instrucción. Gloria a Dios. ¿Qué nos hace falta? Práctica, vivirla. ¿Cuándo? Cuando está tu problema, tu angustia, tu necesidad, tu enfermedad, tu problema. Ahí es cuando tenemos que practicar lo que Dios nos está instruyendo. Amén. Amén. Podemos tomar muchos ejemplos, hermano. Pablo lo metieron a la cárcel con Silas. ¿Qué empezó a practicar? La alabanza. Cada cuando alabas, cada cuando cantas. Muchos cristianos dicen, canto cuando todo me va bien, cuando me aumentaron el sueldo, y cuando te descontaron, ¿no le cantas? Hermano, sabiduría tiene que ver con la instrucción que estás recibiendo de parte de Dios a través de tu pastor. Hermano, es instrucción cristiana. ¿Por qué cristiana? Porque te está haciendo que más te parezcas a Cristo. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es sabiduría en esta definición que estamos hablando en Hechos 6:10? Es una aplicación acertada de lo que conocemos de la palabra. ¿Qué conoces de la palabra? Tiene que ver acierto en lo que estás practicando. Hermano, Cristo es tu sabiduría. Cristo es tu inteligencia. Pero vamos a poner atención a lo que dice Santiago, hermanos. Ya definimos 3 versículos cómo se define sabiduría. Dios te dé entendimiento para que la sabiduría tú la practiques cada día que Dios te deja vivir. Amén. Amén. Siguiente diapositiva, Santiago 3:2. ¿Qué te dice Santiago 3:2? A ver, ¿por qué el contexto nos pone estas palabras? Porque todos, sin excepción, ofendemos muchas veces. ¿Tú has ofendido a alguien? A lo mejor, a veces ni cuenta te das cuando estás ofendiendo a alguien. Porque todos ofendemos muchas veces. Pero mira lo que dice la Biblia. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Y te señalo con letras azules, varón perfecto. Porque ese varón perfecto habla de Cristo en ti. Aleluya. Si tú tienes cuidado con lo que hablas, eres un varón y una mujer perfecta. La Biblia habla de las palabras sazonadas, palabras que se hablan con gracia, con sabiduría, sin ofender, sin lastimar. Acuérdate, hay llamados, por ejemplo, Dios al profeta le dice que corrija, que hable, que instruya, y a veces tiene que usar palabras de corrección. Pero eso le toca al profeta, no a todos los cristianos. Hermano, vamos a seguir hablando. ¿Qué dice? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar, ¿qué cosa?
Ah, a ver, vamos a entender. Si estamos caminando en la sabiduría, ¿qué quiere decir? Siguiente diapositiva. La palabra perfecto viene del original que es teleios. Teleios. ¿Y a qué se refiere perfecto? Se refiere a aquello que ha alcanzado su fin. Aquel cristiano que está siendo completo. ¿Qué quiere decir? Perfecto, amoroso. ¿Sabes que una persona que vive en sabiduría, una característica es que ama? ¿Qué es amar? Ayudar, bendecir. Hermano, ¿cuántas veces no tenemos cuidado y queremos animar a alguien, pero lo estamos regañando y lo estamos haciendo sentir cada vez menos? Eso no es sabiduría. La palabra perfecto es alguien que está alcanzando esa madurez. Cuando se aplica a personas, significa integridad. Alguien que es perfecto, su caminar empieza a ser íntegro. Amén. Aleluya, Señor. La Biblia dice que en los íntegros, en el libro de los Salmos, es hermosa su alabanza. Alguien íntegro es alguien que está alcanzando madurez, está siendo perfeccionado en la sabiduría de Cristo, porque Cristo está morando en él y está permitiéndole que a través de los tratos Cristo se pueda manifestar. Amén, Señor. Iglesia, ¿qué estás viviendo en este tiempo? Ubica lo que estás viviendo. ¿Tú crees que Dios quiere destruirte a través de lo que estás pasando? No. Dios quiere que crezcas. Amén. Dios quiere que llegues a una integridad Amén. tal que tú reflejes el carácter de Cristo. Señor, aleluya. La palabra perfecto tiene que ver, hermano, con integridad. Amén. Tercer puntillo, hermano, aplicado a creyentes, denota madurez. Un cristiano maduro no es aquel que tiene 20 años en la iglesia, 10 años en la iglesia. Mira, ay, hermanos, a veces se batalla mucho con el pensamiento de muchos cristianos porque piensan que mientras más tiempo tienen en la iglesia, ya son maduros. Y no. El maduro es aquel que le permite a Cristo vivir en su sabiduría. Señor. Y tiene cuidado con sus palabras. Amén. Amén. ¿Continuamos, iglesia? Sí, amén. Señor. Ahora vamos a la siguiente diapositiva, en donde aparecen las 7 características de la sabiduría en la iglesia. A ver, ¿cómo sabes que tú y toda la iglesia estamos caminando en sabiduría? Cuando somos puros. ¿Qué es ser puro? Ahorita vamos a definir. Cuando somos pacíficos, no somos enojones, no somos arrebatados, no somos groseros. Fíjate que estas 7 características hablan para que tú te puedas identificar. A esta madurez quiere Dios que llegue, que yo sea puro, que yo sea pacífico, que sea amable. ¿Con quién? Con todos, aunque te hagan groserías, hermano. 4, benignos. 5, llenos de misericordia y de buenos frutos. 6, un cristiano que está caminando en sabiduría no tiene incertidumbre. ¿Cómo aplicamos la palabra incertidumbre?
Hermano, cuando en tu vida hay incierto y tú dices, ¿qué va a pasar? ¿Y qué será? ¿Y si suben los precios? Hermano, eso es tener incertidumbre. Un cristiano sabio no puede vivir en incertidumbre. Un día, una esposa de pastor habló con mi esposa y le dijo, Lolita, viene escasez. Vayan al súper y compren todo lo que puedan porque viene escasez. Y estaba así como muy agitada. Muévanse, muévanse. Y Lolita me dijo, oye, me habló la esposa del pastor y dice que viene escasez y que hay que comprar y que hay que hacer. Y entonces nos fuimos a la palabra. ¿Sabes qué dice Dios? Que cuando venga tiempos de escasez, ¿qué va a hacer que en tu casa? Dice la Biblia que vamos a ser llenos, saciados. Dice que en el tiempo de hambre seremos satisfechos. Hermano, ¿tú te acuerdas de cuando Dios le dijo al profeta Elías que se fuera a un arroyo? Hermano, ¿quién le llevaba la comida? Los cuervos. ¿Y qué le llevaban? Carne. ¿Sabes que los cuervos comen carne? Era para que se comieran la carne, pero ¿qué crees? ¿De qué nos habla? De que aun cuando haya tiempo de escasez, Dios no te va a dejar. Porque eres su pueblo. Amada iglesia, tú y yo no podemos vivir en incertidumbre. Debemos de vivir en sabiduría. Y 7, el pueblo cristiano que vive en sabiduría no puede fingir, no puede vivir en hipocresía. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué otros detalles nos pone el Señor. Antes de definir estas 7 características, vamos a ver otro pasaje en Santiago en el que Dios quiere que pongamos atención. Siguiente diapositiva, Santiago 3:17. Te voy a leer lo que estamos enumerando como 7 características. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué más? Pacífica. Un cristiano que vive en sabiduría es puro, pacífico, amable, benigno. Fíjate bien, lleno de misericordia. Ahí se repitió la palabra benigna. Lleno de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Un cristiano sabio, recuerda, tiene que ser puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. 7 cosas en las cuales Dios quiere que sean parte de tu vida. ¿Por qué 7? Porque el 7 te lleva a la perfección y perfección significa ser igual que Cristo. Aleluya. Aleluya. Amén. Hermano, que la gente que te vea te diga, ¡ay! Tú te pareces mucho a Cristo. ¿Por qué? Porque eres sabio. ¿Y qué estás manifestando? Pureza. Tú eres pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos, sin hipocresía ni incertidumbre, hermanos. Esa es la lista de lo que Dios quiere que alcancemos. Amén. Ponte como meta, Dios quiere que yo cumpla estos 7 características de la sabiduría. Siguiente diapositiva. Vamos a poner atención en algo que el Espíritu de Dios quiere que pongamos atención. Santiago 3:14. Mira cómo nos detiene. Estamos hablando de sabiduría, pero cómo nos detiene el 14 y dice, pero si tenéis celos amargos, si te pongo con rojo la palabra celos amargos, y contención en vuestro corazón, no os jactéis
ni mintáis contra la verdad. ¿Cómo anda nuestro corazón? ¿No tiene celos? ¿Qué son los celos amargos? Esto es algo con lo que todo cristiano tiene que trabajar. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo, que es espíritu de sabiduría. Amén, Señor. Siguiente diapositiva. ¿Qué son los celos amargos? Vamos a definirlos. Ya lo vimos en Santiago 3:14. Viene de la palabra celos con Z. Significa egoísmo. La Biblia dice que no tengamos celos amargos. Habla de una persona insegura. Estos celos, su raíz es la amargura. ¿Qué es la amargura? ¿Cómo se forma la amargura en un corazón? Cuando pasas por sufrimientos, o también cuando alguien te lastima y tú no obras con la sabiduría de Dios. Y entonces el daño se queda ahí, y ese daño, ¿qué te hace ser? Amargado. ¿Qué es la amargura? Un daño que no le he entregado a Cristo. Mira, como seres humanos estamos expuestos, porque los seres humanos somos imperfectos. Y constantemente estamos, amados hermanos, fíjate bien, expuestos a que alguien nos ofenda. ¿No leímos que todo mundo ofendemos? Fíjate lo que nos dice la palabra. Hermano, ¿qué son los celos amargos? Aquel egoísmo que se queda por causa de la amargura. Es cuando sentimos corajito o coraje porque alguien prospera y decimos, ¡ay, sí! Pues ni que fuera tan bueno. Cuidado, porque eso habla de un celo amargo. ¿Cuántas veces pensamos, yo lo haría mejor que él? Celos amargos. Y su raíz es la inseguridad. No estamos seguros en Cristo. La amargura se forma por un daño, por un sufrimiento que no le hemos entregado a Cristo. Hermano, por eso la importancia de cuando alguien te dañe, perdona y entrégale ese daño a Cristo. Échaselo a Cristo. Cristo puede ayudarte. Es cuando decimos, Padre, perdono y bendigo a esta persona. Allá afuera la gente dice, perdono, pero no olvido. Amargura. Hermano, entrégale esa ofensa, esa lastimadura a Cristo. Cristo llevó todo eso en la cruz, entonces Él es capaz de ayudarte con todo aquello de aquellas personas que te han dañado, ofendido, lastimado. Entrégale ese daño a Cristo. Porque si no se convierte en amargura y entonces, fíjate la combinación, celos amargos. Y eso te impide vivir en sabiduría. ¿Cómo se manifiesta alguien que tiene celos amargos? Agresivo. Sus palabras son agresivas, su conducta es agresiva, violento, violenta, que daña con sus palabras y con sus acciones. Eso es tener celos amargos. Hermano, cuando tú veas que hay algún hermano en Cristo que tiene esto, no lo juzgues. Ora, tú eres sacerdote de Dios, intercede por él y clama, Señor, rodéalo con tu amor, porque tu amor echa fuera todo eso, Señor.
Y si lo puedes ayudar, ayúdalo. Amén. Pero no con tu esfuerzo, con el carácter de Cristo. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Siguiente diapositiva. Santiago capítulo 3 y versículo número 15. Tenemos que definir algunas cosas que el Señor nos está pidiendo que pongamos atención, hermano. ¿Y qué nos dice Santiago 3:15? Porque esta sabiduría, ¿verdad? No es la que desciende de lo alto. ¿Cuándo? Cuando hay celos amargos. ¿Ah? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Ya te dije, ¿cuándo? Cuando hay celos amargos, sino terrenal, animal, diabólica. Y mucha gente piensa que la palabra animal tiene que ver con los animales. No. La palabra animal es cuando te está dominando el alma. ¿Has oído la expresión almático? Almática. Eres una persona que se deja guiar 100% por tu alma, pero no por el espíritu. ¿Qué diferencia hay? Entonces, una sabiduría donde hay celos amargos es que hay personas que solo se la pasan criticando de otros, hablando de otros, señalando a otros. Ese es el tipo de sabiduría terrenal, animal. El diablo eso tiene. Por eso dice que es diabólica. Hermanos, no nos podemos engañar. Cuando nosotros, hermano, nos la pasamos criticando, hablando de alguien, juzgándolo, hablando de él, estamos viviendo en una sabiduría terrenal, animal, diabólica. No es la sabiduría de Dios. Y porque hay celos amargos. Ay, amados hermanos, ¿cuánta iglesia necesita sanidad en su alma? Muchos hermanos, muchos hermanos. Dios tenga misericordia y compasión de aquellos cristianos que solo se la pasan juzgando a otros, a sus hermanos, a sus vecinos, a sus familiares. Esa sabiduría no es la que viene de Dios. Vamos a ver cómo se define esta siguiente diapositiva. ¿Cuál es la sabiduría animal? Fíjate de dónde viene, de qué vocablo. Suquicos o suchicos. ¿Qué quiere decir? Es cuando se vive una vida en lo natural, no en lo espiritual. Solo se está viviendo físicamente, pero no espiritualmente. El conocimiento que se adquiere se queda aquí, pero no está funcionando en el espíritu. Hermano, un cristiano, una cristiana sabia, no critica, no ofende, no lastima. Porque es un cristiano que vive en la sabiduría de Cristo. Entonces, la palabra animal tiene que ver con la vida natural. Te voy a poner un ejemplo muy burdo. Quítale a un perro su comida. ¿Qué te hace? Te agrede y te lastima. ¿Por qué hay cristianos que reaccionan así cuando se les quiere ayudar? Porque están viviendo en una sabiduría animal.
Y no estamos hablando de animales. No, mi hermano. Una sabiduría natural. Fíjate, segundo puntillo, es vivir en el dominio de los sentidos del cuerpo. Le domina el oído, le domina lo que ve, lo que oye, lo que palpa, lo que le gusta. 5 sentidos. Y lo que toca. Esto es, hermano, vivir en una sabiduría animal. Aquella persona que está dominada en los sentidos del cuerpo. ¿Oíste lo que dijeron? Yo que tú. Hermano, cuidado. ¿Viste lo que hizo? Están los sentidos del cuerpo. Acuérdate que el cristiano tiene 15 sentidos. 5 del cuerpo, 5 del alma y 5 del espíritu. ¿En qué debemos de vivir los cristianos espirituales? Los sentidos del espíritu están por arriba de los sentidos del alma y someten a los sentidos del cuerpo. Ya hemos hablado varias veces de esto, mi amado hermano. Acuérdate. 3. La sabiduría animal es personas o son personas que están interesados solamente en los asuntos de la vida presente. ¿Qué vamos a comer? ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Hermano, mira la palabra. ¿No dice la escritura, no os afanéis por el día de mañana? No os afanéis por qué vas a comer, qué vas a vestir. Dice la palabra, si yo alimento a las aves de los cielos y a las flores del campo, ¿no te voy a alimentar a ti? Aleluya, Señor. No vivamos en la sabiduría natural, en la que nos ganan los sentidos del cuerpo. ¿Sabes cómo se le llama a una persona que tiene o está viviendo en el dominio de los sentidos del cuerpo? Se le llama sensual. Un cristiano sensual. El libro de Judas habla de un cristiano sensual. ¿Qué provoca un cristiano sensual? Divisiones. Divide a la familia, divide un grupo, divide la iglesia. Vamos a ver lo que te estoy diciendo. Ve al libro de Santiago, por favor, porque debes de entender que es un cristiano que vive en lo natural, hermano. ¿A qué estamos llamados? A vivir una vida perfecta. ¿Cómo sabes que estás en la perfección? Cuando vives en la sabiduría de Cristo, no en la natural. Y el libro de Judas, amado hermano, tiene un solo capítulo, pero vamos a ver lo que nos dice este capítulo, hermano. Fíjate bien cómo dice. Vamos a ver Judas, capítulo 1 y versículo 16. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. 19. Estos son los que causan divisiones. Ya no te juntes con él. Ya no vayas a esa iglesia. Sensuales. Que no tienen al Espíritu. Amados, es muy clara la palabra de Dios. Vamos a ver el contexto completo de Judas. Vamos a ver 16, 17, 18 y 19. Estos son murmuradores, querellosos, que provocan contiendas, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados,
Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. 18. Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores, que andarán según sus malvados deseos. 19. Estos son los que causan divisiones. El cuerpo de Cristo no puede estar dividido. Cuando tú veas que alguien te quiere dividir, sacar, está siendo una persona que vive en la sabiduría natural, diabólica, animal. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Y está escrito con mayúscula Espíritu. No tienen al Espíritu. No se dejan gobernar por el Espíritu de Cristo. Hermano, ¿eres de Cristo? No critiquemos. ¿Eres de Cristo? No hables de otros. Bendícelos. ¿Eres de Cristo? No te dejes llevar por tus sentidos naturales. Dios te ha dado los sentidos espirituales para que tomen control en los sentidos de tu alma y a su vez en los sentidos del cuerpo. ¡Qué maravilloso es esto, hermano! Mira, en el 1, 2, 3, cuarto puntillo de esta diapositiva, dice: ser sensual es identificarse con la concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Cuando hay un deseo inmoderado de las cosas terrenas. Y yo quiero un carro, y yo quiero una casa, y yo quiero aquí, y yo quiero acá. Pablo decía: estad contentos con lo que tenéis. Si en la voluntad de Dios está darte una casa, dile. Pero que no sea, fíjate bien, un deseo inmoderado en ti. Hoy en la mañana fui al Seguro Social y el chofer decía: yo no estudié ni kinder, ni primaria, ni nada. Pero ¿sabes qué decía? Tengo 4 casas, 5 carros, muchos negocios. ¡Wow! Hermano, deseo inmoderado de las cosas terrenas. Yo solamente volteé y le dije: que Dios lo bendiga. Amados hermanos, concupiscencia es cuando tenemos un deseo de aquellas cosas que vemos. Hay que tener cuidado, porque esa no es la sabiduría de Dios. Y nos dice Gálatas 5:16, andad en el Espíritu que ya fue, hermano, renovado en ti por el Espíritu de Cristo. Aleluya. Anda en tu espíritu, no en tu carne, no en tu alma. Y no satisfagas los deseos ¿de qué? De la carne. Gracias a Dios por la palabra. Gloria a Dios. Vamos ahora a la última diapositiva. Vamos a definir cómo es la vida de un cristiano que vive en la sabiduría de Dios. Mira, es un cristiano que vive una vida pura, que es puro, que procede con desinterés. Es un cristiano limpio, que lleva una vida íntegra, sencilla. Un cristiano sencillo. No es jactancioso. No presume. No, hermanos. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos viviendo en la sabiduría de Dios? Cuando nuestra vida es pura. Cuando
no hay un interés por obtener algo. Cuando nuestros pensamientos son limpios. Me ha tocado a todo lo largo del pastorado, hermano, ver a cristianos cómo se aprovechan de otros. Y eso habla de no tener pureza. Siguiente definición, pacífica. Un cristiano que vive en la sabiduría de Dios vive una vida pacífica. ¿Qué es pacífica? Que no provoca luchas o discordias. Eso es ser un cristiano pacífico, el que está viviendo en la sabiduría de Cristo y no provoca luchas entre hermanos, entre familiares, entre vecinos, entre la iglesia. No provoca discordias, hermano. Y te voy a dejar una tarea. Vas a investigar un pasaje bíblico que habla de pureza o de puro. Y vas a investigar un pasaje bíblico que hable de ser pacíficos. Pacíficos es alguien que siembra la paz. Puedes buscar un pasaje, si no encuentras pacífico, pacífica, algo que tenga que ver con la paz. Tercera característica de la sabiduría, amable. Está con amarillo. ¿Qué es amable? Afable. ¿Qué es afable, hermano? Un cristiano agradable. Hermano, un cristiano agradable es aquel que busca agradar a Cristo. Y como agrada a Cristo, hermano, su vida es agradable a los demás. No nos confundamos. No nos confundamos. Ser agradable, hermano, es alguien afable, afectuoso, que te muestra el afecto de Cristo, no su afecto. El afecto de Cristo tú lo muestras. Hermano, los domingos les digo a la congregación, abracen con el abrazo de Cristo. Porque muchas veces, hermano, tu hermana que viene de su casa vivió situaciones y tal vez necesita un abrazo, un afecto. Yo les he dicho, tengamos mucho cuidado. Hay hermanos que luego dejan de ir a la iglesia y cuando regresan usamos palabras como, ¡qué milagro! No le digas qué milagro. Mejor dile, qué gusto me da verte, te extrañé, hermano. Un martes de oración, había una familia que ya no había ido y entraron y todos le dijeron, ¡ay, qué bendición verte, qué gusto! Y la hermana empezó a llorar. Porque dice, sentí tan bonito como me recibieron. ¿Y qué crees? Desde ese día, ahora está yendo los martes. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amable. Un cristiano que vive en la sabiduría es amable, afable, agradable, afectuoso, empático. ¿Qué quiere decir empático? Hermano, que lo que está viviendo esa persona, él está dispuesto porque quiere o está sintiendo lo que siente él, como Cristo. Benigno, benigna, benévolo, piadoso, alguien con buena voluntad, compasivo. Te estoy definiendo lo que dice Santiago 3:17. ¿Cómo sabes que tú vives en la sabiduría de Dios cuando estás practicando estas 7 características? Acuérdate, hay que frenar nuestra boca, hermano, cuando empezamos a presumir, cuando empezamos a querer a regañar. Hermano, Dios no te ha puesto para eso.
te ha puesto para que seas benigno, benévolo, piadoso, con buena voluntad, compasivo. La palabra compasivo es que eres compañero en el dolor, en la angustia y también en la alegría. Sí, Señor, gloria a Dios. Lleno de misericordia y de buenos frutos. Es una vida que tiene compasión activa. Tú has oído a personas cuando dicen, ¡ay, qué lindo!, pero no son capaces de ayudar. Cuando dice misericordia, es alguien que tiene compasión, pero activa la compasión. Es decir, pone en práctica. ¿Hacia quién? Dice ahí, hacia los pobres. ¿Sabes cómo se define en la Biblia la palabra pobres? A los humildes. Amada iglesia, estamos llamados a reflejar el carácter de Cristo a través de estas 7 características de la sabiduría. Hermano, Cristo manifestó cada una de ellas: pureza, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia. ¿Qué más dice? Sin incertidumbre. Es un cristiano que no vacila, que no duda, no es indeciso, que no sospecha. Amados, vamos a buscar de tarea un pasaje bíblico que se relacione con cada una de estas características. Yo te los puedo dar, pero quiero que tú trabajes, que te pongas y medites. Yo les he dicho a algunos hermanos, ¿cómo buscar un pasaje? Hay Biblias que tienen concordancia. Hasta atrás tiene un índice de palabras, ahí puedes encontrar. Y si no, con el temor de Dios, te puedes meter al Google, al buscador, y puedes buscar la palabra, pero busca que diga significado bíblico. Te va a ayudar mucho. Significado bíblico de pureza o de puro. Significado bíblico de ser pacífico, pacífica. ¿Sí? Hermano, estas son las características de alguien que vive en la sabiduría de Dios, porque Cristo así se desarrolló. Y por último, acuérdate, Cristo no fue hipócrita. Y Él les hablaba mucho a los fariseos de que eran hipócritas. Hermano, dice la Biblia en Santiago 3:17 que no es hipocresía. ¿Qué es hipocresía? Cuando fingimos sentimientos que no son los sentimientos de Cristo. ¿Cómo siente Cristo por un pobre? Hermano, que no tiene opiniones, que está fingiendo opiniones. Tiene que ver con el pensar. ¿Cómo piensa Cristo? Amén. Hermano, y cuando dice ni hipocresía, es que no está fingiendo valores. Amado hermano, ¿cuáles son los valores del reino de Dios? ¿Tú te acuerdas de un pasaje que dice, mas el fruto del Espíritu, di conmigo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? 9, hermano, manifestaciones del carácter de Cristo. Pero esto no se puede fingir. Esto viene cuando un cristiano toma la decisión de caminar en la sabiduría de Cristo. El domingo y también el martes, el Señor habló de disposición. Si yo no dispongo mi corazón, Dios no puede obrar.
tiene que haber disposición. La palabra disposición tiene que ver con estar preparado. Me preparo para que Dios obre en mi vida. ¿Cómo? Viviendo en sabiduría. Sí, Señor. Te dejo tarea, un versículo para que encuentres con cada una de estas 7 características. Antes de que lo busques, ora en lenguas, pídele al Señor sabiduría para que encuentres, y te aseguro que lo vas a encontrar. Amén, iglesia. Amén. Se queda de tarea. Vamos a ver, por favor, el libro de los Salmos para terminar. Salmo 19. Salmo 19, el libro de los Salmos, el 19, y vamos a ver el versículo 14. Amados hermanos, miren cómo vamos a cerrar en esta noche. Sean gratos los dichos de mi boca. Señor. Está hablando de que hablemos con sabiduría. Y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Pero luego dice, roca mía, está hablando de Cristo, y redentor mío. Es cuando estamos metidos, seguros en Cristo Jesús. Nuestro hablar como tiene que ser. Cuidado, iglesia, con expresiones que a veces hablamos, que no hablan de sabiduría. Vamos a orar. Sí, Señor. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre de toda gloria, hoy más que nunca necesitamos tu sabiduría. Hoy hemos entendido que la sabiduría tiene que ver con la práctica de tu palabra. Nos despojamos de todo peso, de todo pecado que está asediando el caminar de nuestra vida como cristianos. Dios, en nombre de Jesús. Nos despojamos de toda sabiduría humana, animal y diabólica. Y escogemos la sabiduría de Cristo. Ayúdanos, Padre, necesitamos de tu sabiduría para vivir en este tiempo, Señor. Te necesitamos mucho, Señor. Mucho, Padre. En esta noche, Señor, yo te clamo por José Antonio Garibay Sánchez, Señor. Te pido por José Antonio, Señor. Está pasando por un proceso muy fuerte de enfermedad. Señor, rodéalo. Señor, que él pueda sentir tu amor, Señor. Yo te pido, Señor, que tú seas obrando en su corazón. En el nombre de Jesús. En esta noche también te doy gracias por la vida de mi hermano Rubén, porque está cumpliendo un año más de vida, Señor. Rodéalo con tu sabiduría, con tu gracia, con tu amor, con tu entendimiento. Señor, que en el nombre de Jesús pueda enfrentar cada batalla con tu sabiduría. Sí, Señor. Hoy levantamos tu nombre, Cristo Jesús. Levantamos tu nombre, Jesús, por encima de cualquier problema, enfermedad, de cualquier situación, en el nombre de Cristo Jesús, mi Dios. Vamos a adorar en lenguas.
Ay mayara may marayara bandirini andara baba sandararara bayara batu. Arane yarararara basiri andarararara. Ay marandara bara 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 basara bara bara bayara ndiri. Ay andarararara yarararara basiri yarararara. Ay marandara bara bara basara yarararara. Uri andara vai varandara vara vara rasuriri amara mara. Amada iglesia, hoy te dice así el Señor: amado, amada, yo deseo que tú seas prosperado, prosperada en todas las cosas, dice el Señor, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado Dios, en el nombre de Jesús, que tu deseo pueda verse en cada hijo y en cada hija, Señor. Que sean prosperados en todas las cosas, pero que tengan salud, Señor. Y que esté prosperando su alma. Y esta salud viene a través de la sana doctrina, mi Señor. Aleluya, Señor. Tú provoca hambre en nosotros, Señor, para gustar tu palabra, para anhelar tu palabra. Yo te ruego, Señor, que tú seas visitando a cada familia, Señor. Que en medio de todas las situaciones que tienen que enfrentar, haya, Señor, un deseo por tu palabra. Por la doctrina sana, Señor, que tiene que ver con la sabiduría. Levántate, iglesia. Levántate en el nombre de Jesús. No mires para atrás, dice el Señor. Olvida lo que ha quedado atrás. Extiéndete hacia lo que está delante. Dice el Señor, porque yo soy tu guiador. Yo soy tu restaurador. Y dice el Señor, yo enfrento por ti todas las batallas que tú tienes que vivir. Solo sométete a mí con esta sabiduría que te he dejado en mi palabra. Deleítate, dice el Señor. Deleítate en mi palabra. Y te voy a conceder todas las peticiones de tu corazón. Está escrito, dice el Señor, porque es mi palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Eres de Cristo. Permanece en el nombre de Jesús. Muchas bendiciones, amada iglesia. Nos vemos el domingo en la iglesia. Vamos a tener algo especial con los niños. Les pido que lleguen temprano con sus niños porque este domingo voy a hacer participar a los niños en la alabanza. Así es que les pido a todos los hermanos que lleguen con sus chiquititos temprano porque nos vamos a involucrar en el culto y vamos a hablar de lo que Dios quiere en la vida de nuestros niños. Nos vemos desde temprano, primeramente Dios, 9:30, que podamos tener devocional y que después entremos al culto. Muchas bendiciones a todos.